25 de octubre del 2023. El día de hoy asumimos dos stop loss con un porcentaje de 0.75% negativo para nuestras cuentas de fondeo. Estas dos operaciones se tomaron dentro de la sesión de trading en vivo con los estudiantes de mentoría de Telegram. Y ahora voy a explicar algunos de los errores y voy a retroalimentar también parte de estos vicios que tuvimos el día de hoy. De hecho, también voy a mostrarles el momento en el que se colocaron las operaciones, que es importante que lo tengan en cuenta. Primera operación se tomó a las 10:15 minutos. Esta primera operación se toma bajo consignas de Balance Price Range, pero todo surge desde temporalidad mayor, así que no les puedo contar la historia de esta operación sin antes dirigirme a temporalidad diaria para comenzar. Vamos a dirigirnos a temporalidad diaria. Denme un segundo que aquí voy a volver a colocar este detallito. Se me cambió. Genial. Y nos vamos a temporalidad diaria. Como se dan cuenta, ahí tengo una serie de operaciones. Nos vamos a acercar y sí, en principio lo que nosotros tenemos es el acercamiento del precio al Fair Value Gap diario que tenemos en 26 de mayo del 2023. El día de ayer tuvimos un alcance del Fair Value Gap del 19 de octubre. Para el día de hoy, estimaba que el precio no rompiera el máximo del día anterior y con eso confirmar el bias bajista. Teníamos bias bajista para la sesión, por lo tanto había que definir niveles que constituían resistencia y de esa manera ir confirmando el bias, ¿de acuerdo? La idea era cotizar por dentro del rango del Fair Value Gap del 26 de mayo, tal y como ha sucedido el día de hoy. Y bueno, lógicamente ya tenemos la siguiente sesión aperturada, pero vamos a ver en temporalidad de una hora cuáles son los criterios para la definición de los niveles. Fíjense en lo que sucede con la vela de las 9 de la mañana. La vela de las 9 de la mañana penetra en el rango del Fair Value Gap del 26 de mayo. En principio, este movimiento bajista lo que permite es que este swing cumpla con las condiciones del swing que nosotros hemos establecido bajo el Bademecum Trading, con el que vamos a proyectar desviaciones estándar. Así que nosotros trazamos desviaciones estándar aquí, de acuerdo, con la finalidad de obtener niveles objetivo. Los mejores setups se presentan lógicamente antes de que el precio alcance la primera desviación estándar. Eso lo menciono de acuerdo en mi Bademecum Trading. Vayan a la lista de reproducción que ya se ha cargado aquí en YouTube. La gran pregunta aquí es, ¿cómo es que definí este nivel? Ustedes van al grupo de Telegram y de hecho van a darse cuenta de que envié este nivel en una imagen hoy, 25 de octubre. ¿Cómo es que definimos este nivel? Ya he mencionado, de acuerdo, que para delimitar el consequent encroachment de una mecha, esa mecha de esa vela tiene que cumplir con ciertos requisitos. Para eso voy a utilizar aquí el lapicito del zoom para hacerles el dibujo, ¿de acuerdo? Imagínense que ustedes tienen un rango en equilibrio, ¿de acuerdo? Ese es el rango en equilibrio. Y para que lo delimitemos, vamos a colocarle aquí dos líneas. Genial. Ahora, imaginen, en principio, que ustedes tienen un movimiento alcista que sale del rango en equilibrio y que regresa al rango en equilibrio. En un primer caso, ¿de acuerdo? Lo que van a tener es este movimiento, el movimiento que sale del rango en equilibrio, debe constituir una mecha, ¿de acuerdo? Y la mecha de esa vela, que en este caso sería una mecha superior, por ejemplo, va a cumplir con esas condiciones, ¿verdad? ¿Cuál es el otro caso? El otro caso es que nosotros tengamos, a ver, vamos a dibujar aquí nuestro rango en equilibrio. Nuevamente vamos a delimitar el rango en equilibrio. Y lo que ustedes van a tener es que el precio salga de ese rango en equilibrio, regrese y expanda nuevamente. Lo que voy a trazar aquí en medio de estas dos líneas de color verde tiene que ser una mecha. En el primer caso, a ver, en este primer caso, la mecha sería de esta manera. Tendríamos una vela alcista con una mecha superior significativa. En el segundo caso, lo que nosotros tendríamos sería una vela alcista con un cuerpo significativo y en una mecha inferior, ¿verdad? Todos estos dibujitos los voy a dejar en mi mentoría, ¿ok? Esto mismo lo voy a explicar también aquí en YouTube, así que no se preocupen.
Si ven este video luego, después de tiempo, lo que recomiendo es que busquen el video como Consequent Encroachment. ¿De acuerdo? Así de sencillo, de una mecha. Enfoquémonos en esta vela. Les he entonces dibujado ejemplos de un caso o un contexto alcista. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Vamos a delimitar nuestras líneas de color rojo. Fíjense en lo siguiente. Acá lo que nosotros tenemos es un movimiento, contracción, expansión. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ya lo entendieron? Y resulta que esa contracción y esa expansión se ven, se visualizan en esta mecha. ¿Sí? Allí es donde se materializa la contracción y la expansión. Por eso es que esa mecha constituye un nivel de referencia para mí. Como esa mecha constituye un nivel de referencia, lo que yo hago, o no un nivel, un área, porque el nivel como tal lo establece el consequent encroachment. Lo que yo hago es entonces, en el presente, cuando vengo al presente, cuando vengo aquí, tengo que observar cómo se comporta el precio en este tipo de niveles clave. Vela de las 9 de la mañana supera por completo el nivel y ahora sí vamos a entrar en detalle, porque cuando nos vamos a temporalidad de un minuto, ustedes van a percatarse de algo de interesante. Toda la acción de precio presentada durante nuestras 2 horas operativas se genera alrededor de ese nivel. Tenemos aquí entonces el consequent encroachment de esta mecha trasladada hacia la sesión del día de hoy. Allí tuvimos una primera contracción, una primera reacción, un primer soporte con el que el precio se enfrentó. Se supera. Para cuando inicia nuestra sesión operativa tuvimos un movimiento alcista. Mi consigna era, mientras el precio no cotice por encima del máximo que tenemos aquí, podemos seguir vendiendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este nivel de color azul constituye una resistencia, no debe alcanzarse. ¿Qué pasó? Tenemos movimiento alcista que casi alcanza el nivel de referencia y luego tuvimos apertura de la vela de las 10 de la mañana con un movimiento bajista que lógicamente me convierte a todo este BC en un BPR. Tenemos breakaway gap, el precio alcanza el breakaway gap, toda esta narrativa se genera dentro de estos 20 minutos. Por lo tanto, nuevamente tenemos movimiento bajista, un retesteo al mismo nivel. Cuando el precio cae y regresa, acá tengo exactamente lo mismo. Tengo un desequilibrio, si omito las mechas y solamente me enfoco en los cuerpos, tengo un desequilibrio, se cubre por completo, tengo sell side liquidity porque se rompe el mínimo y en el retorno a ese BPR en forma de BC, colocamos el trading corto. Colocamos el trade en corto, estuvimos unos minutos en espera, la operación se colocó en positivo y luego hubo un movimiento que lógicamente supera por completo este movimiento bajista, equilibrando también ese rango, desde este máximo hasta este mínimo, sell side delivery, y desde este mínimo hasta este máximo, buy side delivery. Cuando el precio sale de él, tocando nuestro primer stop loss, tenemos una contracción al mismo máximo de referencia del rango en equilibrio y una expansión que lo que busca es cotizar por encima de este máximo. Toda esta narrativa, toda esta expansión alcista se genera en estos 40 minutos. Ahora, la narrativa es interesante porque en este movimiento lo que nosotros también tenemos es un bici. Cuando se cubre por completo el bici, tenemos un BPR que cumple con las condiciones de tener buy side liquidity más BPR, tenemos una potencial entrada. Lo que sucede aquí es lo siguiente, y es que les envié la orden de colocar una operación en corto aquí también, o compartí con mis estudiantes la posibilidad de colocar una siguiente operación con la mitad del riesgo, 0.75. De hecho, este no es el take profit para los que piensan que mis operaciones van de un 1 a menos del 1. No, yo reduzco el recorrido del take profit porque no tiene sentido que lo tenga hasta aquí, hasta el infinito y más allá. Si el precio no se movió hacia ahí, no tiene sentido. Y eso es para aclaración. Por esas razones que acá en esta posición corta lo que tengo es el área del take profit reducida, ¿de acuerdo? Bien, entonces consideramos colocar una operación dentro de estos 20 minutos. Eso fue un pecado mortal, porque estos 20 minutos son de narrativa, no son de operación. Sí, tenemos 2 horas de lapso operativo, pero estos 20 minutos no son de operación, son de narrativa. ¿Qué nos hubiera proporcionado la espera de estos 20 minutos? Aún considerando colocar una siguiente operación.
nos hubiera evitado sufrir la neutralización de este máximo, porque luego lo que sucede es que el precio nuevamente se ubica por debajo de ese mismo BC. Y yo explico esto en una de las imágenes que seguramente voy a estar compartiendo aquí. Les estoy presentando aquí en pantalla el setup tal y como es. Eso lo explico en mi PDF de recursos de operativa, pero esta es una clara demostración de cuáles son los lapsos de tiempo que tienen que esperar para que coloquen sus operaciones. No basta con tener la narrativa. La narrativa no se va a presentar a cualquier hora del día, en cualquier momento del día, no. Si tenemos bajo los recursos de operativa el horario específico, dentro del horario específico tenemos que tener esa data. Y resulta que, claro, al tener las consignas claras para mantener nuestro bias bajista, la operación óptima que se debería haber tomado estaría en este lapso de 40 minutos cuando el precio nuevamente cotiza por debajo de ese BC. No necesita romper un mínimo porque ya tiene neutralización de máximo, es decir, el respaldo está en esta neutralización y esa neutralización ocurre en esta macro. Muchos piensan que tienen que operar en la macro. No, la macro no te va a dar entrada, la macro te da información. ¿De acuerdo? Piensen en eso. Si tú operas en la macro y tienes buenas entradas, te felicito. Los que están operando con mi modelo, esta macro no la operen. No la operan, jamás. Esto fue un pecado y reconozco mi error, acepto la responsabilidad que tengo con mis estudiantes, pero de todos modos documento esto porque me parece bastante interesante hacer la reflexión con ustedes aquí en YouTube y documentarlo con total transparencia. Esto fue un pecado, sí, tal cual. Bien, tuvimos entonces la posibilidad de colocar un trade en venta de manera óptima aquí, no aquí. A mí personalmente se me acabaron las balas, yo ya no podía operar este día. Respeto mucho eso, ¿de acuerdo? Yo sí respeto mucho eso. El no poder operar es vital, ¿de acuerdo? Hubieron personas que me enviaron mensajes en donde colocaron inclusive operaciones en compra de lo que ya voy a hablar en un momento. Y es que si tú estás siguiendo mi modelo, tienes que respetar este parámetro horario. Si tú encuentras una operación adicional, si tú te unes a las sesiones de trading en vivo, perdemos y encuentras una operación adicional que sea dentro de este lapso. Si operas después, ten cuidado, ya sabes que te está saliendo del modelo. Aquí estaría la operación. Nuevamente coloco la imagen otra vez para que puedan identificar claramente cuál es el setup. Y de hecho, si voy, si me permiten aquí, vamos a colocar este gráfico de esta manera. De acuerdo, ahí está. Entonces, acá tengo el gráfico, el mismo gráfico, con menos niveles marcados. Quiero que se enfoquen en esto. Ustedes van a tener un movimiento alcista. Ok, vamos a marcarlo así. Vale, van a tener un movimiento alcista. Ese movimiento alcista es el que va a contener el desequilibrio en forma de bici, ¿vale? El precio se va a mover alrededor de él, lo va a convertir en un BPR, inmediatamente va a romper el máximo anterior y va a volver a cotizar por debajo de ese bici. Eso convierte a ese bici en una resistencia y su operación óptima está aquí, ahí, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo coloco en el PDF, ¿vale? Bien, volvamos a lo que nos interesa. En la medida en la que se genera el setup como tal correctamente aquí, tenemos movimiento bajista, sell side liquidity, contracción, pequeño breakaway gap, ¿de acuerdo? Nuevamente el precio visita el límite inferior de este PC, se alcanza, reacciona y fíjense cómo acá el movimiento que alcanza el nivel importante tiene también un BC dentro de sí, se supera, contrae el precio, la misma narrativa, nuevamente la misma narrativa. Movimiento bajista, breakaway gap, el precio contrae, llega al breakaway gap, venta, proteges por encima de este máximo, dentro de horario y tienes una caída de alrededor de 200 puntos. Pero, ¿por qué ir en compra? Yo me pregunto, yo te pregunto, si tú compraste, ¿por qué compraste? ¿Por qué fuck compraste? O sea, si sigues el modelo, tienes ruptura de máximo, ruptura de mínimo, el swing cumple con las condiciones, tan sencillo como eso, que cumpla con las condiciones
de neutralización para que puedas proyectar una desviación estándar y que confirmes esto con la narrativa del precio, con la forma en cómo el precio se mueve alrededor de niveles que van a constituir o que ya constituyen, perdón, resistencia. Eso es todo lo que necesitan saber. No hay más. Para que tú operes en compra, necesitas mucho más que lo que tienes en un minuto. Necesitas todo un respaldo de información de temporalidades mayores. ¿De acuerdo? Así que si necesitas mayor comprensión, tienes mis listas de reproducción de backtesting, tienes mis listas de Hablemos de Trading con AcaTraders, tienes las listas de El Bademe con AcaTrading, tienes mis mentorías 2023 desde cero, estructura, entrega de precio. Creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, para finalizar, rescato lo positivo del día de hoy, vayas acertado, niveles acertados, niveles en términos de trabajo, los que constituyen aquellos o los que están dentro, mejor dicho, de las áreas que vamos a trabajar, nivel acertado, vayas bajista acertado, pero punto de entrada malo. Este fue un punto de entrada malo. Lógicamente lo vemos luego de lo que se forma. ¿Okay? ¿Por qué tuvimos este pequeño movimiento alcista? Porque si nos acercamos aquí, ¿de acuerdo? Si se fijan en lo que tenemos. Sí, sí, sí. Correcto. Tenemos un BPR después de un sell side liquidity que neutraliza mínimos diarios anteriores. Si nosotros trasladamos este BPR al presente, nos vamos a dar cuenta que el precio alcanza de todo el rango del BPR el consequent encroachment y genera la contracción. Al tener vallas bajista, esta contracción no va a ser tan significativa. Por esa razón vemos como el precio nuevamente se sumerge dentro de él y lo supera por completo. Pero, tal y como mencioné en la sesión, esto era lo que íbamos a asumir. Este es el riesgo o era el riesgo que íbamos a asumir, que se genere un movimiento alcista al estar dentro del BPR. ¿Qué nos queda de reflexión? Vamos a esperar una mayor narrativa la próxima vez alrededor de estos niveles para evitar este tipo de contracciones. Y también no operar dentro de este periodo de 20 minutos, porque tal y como vemos en este día, luego de esos 20 minutos la narrativa se acomoda de una manera tan perfecta que nos brinda oportunidades mucho más claras.